El tema que vamos a hablar es el uso del equipo de protección personal. Vamos a cambiar esto. Bueno, entonces retomando el tema, vamos a hablar del tema de equipo de protección personal, que es el tema de tu nombre, perdón. José y Claudia. ¿Qué consideran ustedes sobre el equipo de protección personal? ¿Qué es para ustedes el equipo de protección personal? Digan. ¿Quién sea? José. Bueno, yo en mi caso, yo que estoy, antes estaba en almacén. Sí. Bueno, nosotros estamos en el almacén de logística. Entonces, parte de mi seguridad vienen siendo los ropas, los guantes que se tienen aquí de parte de los mercados para cuando uno se consigue trabajar. Porque sí he tenido ciertos accidentes, pero ha sido mi responsabilidad por no usar el guante adecuado. Entonces, esa parte que se le he comentado acá en el momento de acércate y es que mi chaleco que debo de usar, porque ando entre que se usan con los montan y luego ando en todo lo que es almacén. Y tengo que andar usando un chaleco. Eso es otro punto importante. Tienes que usar el chaleco. Muy bien. Entonces, ¿sí considero relevante el uso del equipo? Y las botas, sí. Las botas. Sí. El chaleco, existe varios puntos. Las botas, los guantes, el chaleco. ¿Usan casco también? Dentro de la planta. No se usa lo que es todavía, nomás en el montacargas. ¿Tú eres el de Montecarlo? Pero sí se debería de usar. ¿Qué opinas tú entonces referente al equipo de seguridad? ¿Qué opinas tú? No, pues es necesario, no así por seguridad de uno y de las demás personas. Exactamente. El equipo de protección personal no es parte del uniforme. Es un equipo, como su nombre dice, es un equipo que se debe usar para proteger tu integridad y para evitarte daño. Entonces, precisamente de este tema habla la NOM 017. Ahora, aquí el punto importante es que ustedes consideren la importancia, como dijo Claudia, la importancia de usar guantes, del calzado de seguridad. Y si es importante hacer la relevancia, porque, por ejemplo, he tenido capacitaciones en otras empresas donde pues, las damas llegan con zapatos normal. Incluso en alguna ocasión vi una que llegó con guarache, porque ese día era sábado, no sé por qué motivo, creo que no iba a la planta y llegó a la planta con guarache. Y así entró. Entonces yo me pregunto, ¿creen que fue factible que le hayan dejado ingresar con guarache? Responsabilidad de uno y responsabilidad de que la recibió. Sí, pero ella como no tenía planeado ir ese día, pues no los traía. Dicen, oye, tienes que ir a la planta. Va a la planta y, sabes que estoy a tal distancia y llega a la planta. Pero no tenía alcanzado ese día. Sin embargo, ingresó a la planta. Pero es que porque sí tiene mucho que ver, porque de primero a mi Fran, bueno, ya nos conocimos y nos tratamos, pero era así de que apenas lo miraba y me caía mal. Ya. ¿Por qué? Porque tenías él me una hacía buena las impresión. Sí, no, porque él iba, y todavía va, y hace las observaciones adecuadas. Por ejemplo, yo sí, y por una de esas que ya me cansada, como por ejemplo, el primer jueves, y yo me cansada, y se me hace más cómodo ponerme en tenis, y él va y hace la observación. Claro. Que o los guantes, o va y checa que no haya, que agarre bien la navaja, pero sí es cierto lo que dice, cuando la persona que la deja ingresar así es responsable. Es el factor importante. Aquí tenemos dos responsabilidades. Una que es el trabajador
que ingresa a la planta sin el equipo de protección. Exacto. Y dos, quien le permite el ingreso. Sí. Pero ahora yo les hago la pregunta, precisamente tu comentario, Claudia, que dices que te caía gordo Francisco porque estaba haciendo siempre las observaciones. Te pregunto, ¿era obligación de Francisco que tú te pusieras el equipo? No, era mi responsabilidad. Exacto. Era tu Pero responsabilidad. Pero yo lo entendí Ajá. cuando, como te digo, siempre seguí en el almacén y en una ocasión que llegaba el paquete, yo que tenía mis botas, Sí. y era sábado, igual lo que dices, es sábado más cómoda, un ratito. Un ratito. Iba hacia la parte de atrás y el paquete se me no agarré bastante fuerza. Ajá. Y le alcancé, pero si no, yo creo que voy a tomar el poquito y entendí. Ahora sí, y lo voy a estimar y admiré. Porque es que sí Esa es una observación relevante. Fíjate que primera vez que una persona me lo dice de esa manera, entendí la importancia del equipo y comprendió la función del segurista. Claro que sí. ¿Verdad? Por eso era la pregunta, si era responsabilidad del segurista, en este caso Francisco, de que tú uses el equipo o no. Ahora te voy a bloquear la pregunta a los dos, que me quieran responder. Si la empresa les asigna el equipo de seguridad, ¿ustedes deciden si se lo ponen o no? Pues sí decidimos, pero o sea, más, bueno, a mi ver es necesario el equipo más que nada. ¿Eso opina Juan? ¿Tú qué opinas? Por mi bienestar, primero es mi responsabilidad. O sea, la empresa te está otorgando lo que sabe que es necesario para ti. Entonces, mi responsabilidad y conciencia en la empresa, si me está otorgando, es por algo, es por cosas que ya han sucedido hacia atrás y porque no quieren prevenir, pero ya es conciencia mía y mi responsabilidad. O sea, hay gente que compañeros, bueno, aquí no he visto pero en otras empresas he visto compañeros de que les sale el equipo, pero no lo usan. Precisamente esa es la respuesta a la que dijo Claudia. Sí es obligación y responsabilidad de ustedes usarlo, porque la empresa se los asigna por algo. El equipo de protección personal está designado a sus áreas de trabajo de acuerdo a la actividad y se hizo un estudio para ver cuál equipo requerían ustedes. Entonces, no es decisión de que si me lo pongo o no me lo pongo, te lo tienes que poner en el momento que entras. Por ejemplo, yo nada más vengo a dar la capacitación y traigo calzado de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas empresas me piden que traiga el calzado de seguridad para poder ingresar a la planta, para disminuir el riesgo en mi integridad. Y ahora que lo mencionas y vuelvo a venir, yo creo que la próxima vez sí me voy a traer un chaleco, porque tal vez es parte para estar más visible y para estar más protegido. Entonces, sí queda claro, importante lo que tú dijiste, aceptar que sí es tu responsabilidad usarlo, y tan así es de que si no lo cortas y llegas a tener un accidente, tú estás afectando tu integridad. La empresa cumplió con otorgarte el equipo, tú fuiste quien no cumpliría por no usarlo, o en dado caso por no usarlo de la manera adecuada. Bien, ahora, dentro de las expectativas, ¿qué esperan del curso? ¿Es la primera vez que lo toman este curso? Pregunta. Sí, ¿Sí es la primera vez? ¿Tú también? ¿Qué esperas del curso? ¿Qué me dices? Pues mira, a mí, ahora sí que yo te digo, lo comprendí de tal manera y lo entendí, porque de acuerdo a las observaciones que siempre nos han hecho, pues uno lo va entendiendo. Sí. Pero yo espero de este curso tener más conciencia también para hacer las observaciones de repente que entra mucho al almacén. Sí. Y muchas veces es igual que yo, o sea, entran las chicas muy nice, sí. Ponte el chaleco, a veces no quieren perder el glamour. Bueno, yo nomás estoy diciendo que te pongas el chaleco, si el monda va hacia atrás, no te ves, ay señora, pues pongas el chaleco, o sea, para de cierta manera también ayudar a esas compañeras a tener conciencia, o sea, fíjate cómo puede ser posible que de verdad estos cursos sean tan importantes porque son beneficiosos para ti. Así es. O sea, es tu vida. Y mira, o sea, no hay conciencia en sí. Acabas de decir otro punto importante. El uso de conciencia. De hecho, conjuntándolo con el comentario de Juan, que hay gente que tiene el equipo y no se lo quiere poner. O igual pasa el segurista, en este caso pasa Francisco, ahí viene Francisco y te pones los lentes o te pones los guantes. Y se va Francisco y los avientas. Y ya cumpliste porque Francisco no te va a hacer la observación. Pero no estás cumpliendo porque estás
teniendo un riesgo latente. Exactamente. Regresando entonces al tema, dentro de la situación, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes como trabajadores comprendan la importancia del uso del equipo de protección personal. Pero aquí con lo que me dice Claudia, permíteme tutear, ¿verdad? Lo que me dice Claudia, ella ya comprendió la relevancia del equipo. En el caso tuyo, tú hacías mención del casco, entonces creo que también existe la comprensión del por qué usar el equipo. Dicen muchos, es incómodo usarlo, pero es necesario, o sea, Claro. muchas Claro. cosas. Hablando de la relevancia del equipo, imagínate tú, voy a cambiar el ejemplo, imagínate tú ahorita cómo está la situación de violencia en la ciudad, sí. Como está la situación de violencia en la ciudad, bueno, en el país, que un policía no traiga su chaleco contra balas. No. Él dice, pues es que está pesado, me da mucho calor, no me lo voy a poner hoy. Y en ese momento pudiera tener un accidente, una bala, y está en riesgo su vida, por no usar el equipo de protección personal. Ahora cambiémoslos a la situación de aquí laboral. Si estás trabajando en corte, si estás trabajando en soldadura, debes de traer un equipo necesario de acuerdo a tu área de trabajo. Y si estás haciendo corte o soldadura y no tienes el equipo, va a haber un daño en tu persona, va a haber un daño en tu integridad. Y fue provocado por la negligencia de alguna manera tuya, como trabajador. ¿Sí? Entonces, sí es importante que comprendas eso. Ahora, así como ustedes platicaron ahorita, fue bien bajado el balón. Hay muchos trabajadores que no se lo ponen, ¿verdad? ¿Cuáles son las respuestas que te dicen siempre los trabajadores del por qué no usar el equipo? Cuando tú dices, oye, ponte los lentes, oye, ponte el casco, oye, ponte los guantes, ¿qué te dicen? Porque es una forma de... bueno. Pero ¿qué te responden cuando no lo quieren usar? No, pues, o sea, no le dice a usted, dice, no, pues es que me estorba o... Me estorba, esa es una, me estorba. Hace un rato decías tú del chaleco, es que está mugroso. O da mucho calor. O estas, ahora por ejemplo las trajes, ay, están bien pesadas. Están bien Ya pesadas. para ya a mí me empiezan a pesar para el jueves. Sí. Porque como estoy camine todo, Sí, claro. Y la cuchara, Fran, con el dedo. ¿Cuál es otra respuesta? Dime, otra respuesta que te dice la gente. Por ejemplo, en el caso de los guantes, porque cada parte del equipo tiene una respuesta. En el caso de los guantes, ¿qué dice la gente para no usar los guantes? ¿Qué pretexto? No me acomodo en trabajar, No se acomoda en trabajar. Lo que más me dicen es que están duros, Que están duros. les aprietan. Que les aprietan, esa no me la sabía, que les aprietan. ¿Cuál otra? Con los lentes que no ven bien. Con los lentes que no ven. Con las botas que están muy pesadas, que no les quedan. Y con las botas, hablando de las botas, algunas damas dicen, ay, no, es que se ven re feas. Y hay botas que están muy estilizadas y tienen hasta ribos de color. Pero bueno, la situación es de que son por protección, no por moda. Exacto. Regresando a los guantes, otra respuesta, Francisco, que me han dicho a mí, es que mis manos son más torpes cuando uso los guantes. Y dije, ¿cómo es posible eso? Si los guantes son adaptados a cada área de trabajo. Yo le pregunté a la persona que me dijo que sus manos eran más torpes. Entonces, en el dado momento que tuvieras un percance y llegaras a perder un dedo, ¿a quién vas a culpar? ¿A la empresa o a ti? Porque sí, como decíamos, cada quien tiene una respuesta para no usar el equipo. Otra respuesta que también te pueden decir, es que me fastidia. Que es una respuesta bien común. Es que me fastidia. Por ejemplo, en el uso del casco hay empresas donde es obligatorio el casco, aunque no estés en el área de producción, tienes que traer el casco. Es que me fastidia traer el casco todo el día, ¿verdad? Igual no lo traes todo el día, entras a la oficina, te lo quitas, vas a salir al área general, te lo pones. Pero son respuestas que dice la gente bien comúnmente. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Los mexicanos somos, ¿cómo les diré? Muy hábiles para zafarnos de nuestros compromisos y buscamos pretextos miles, ¿verdad? Que son los que acabamos de mencionar. ¿Cuál otro te viene a la mente ahorita de los Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas? Guillermo? Memo, a mí se me viene todo porque yo todo sé vivido, o sea, tuve que entender, pero por ejemplo los lentes, estuve de este lado de la planta Sí. y estuve en resinas y la resina son bolitas Sí. y yo sopleteaba. Entonces me tocó. Cuando sopleteabas te caía los No, pues me tocó
pero gracias a Dios pues no me dio. Y ahí entendí lo de los lentes, de los guantes, hasta que me corté. O sea, y ya ahora. O sea, sí tuviste que cortarte tuve que tener para ese entender la para importancia. entender. Pues gracias a Dios digo, lo del patín no me agarró. Ese es otro pero tema. ahí yo también así, ay, es que las bototas, es que están bien pegadas, es que no, como Precisamente por eso todos esos detalles, Claudia. Aquí el punto importante. Nosotros tenemos valores que se nos inculcaron desde la casa y muchos todavía los manejamos tradicionalmente. Por ejemplo, para mí un valor que me inculcaba mucho mi padre era, bueno, varios, era la responsabilidad. Me decía, usted tiene que cumplir con su trabajo, que no lo despidan por irresponsable. Perfecto, dije, va, entiendo eso. La otra era la situación de la puntualidad. Siempre llegar puntual porque puedo perder el trabajo, ¿verdad? Para mí esos eran valores importantes. ¿Cuál valor consideran importante que ustedes todavía se los inculcaron quizá en su casa y lo siguen aplicando en la vida diaria y en el trabajo? ¿Cuál sería uno de ellos? Que se les venga a la mente. Pues a mí la responsabilidad. La responsabilidad. Y parte de lo que tú dices, sí, en esa parte no. Yo lo tuve que ir entendiendo con la vida, lo de los accidentes. En casa fuimos muchísimos, fuimos 12 hijos, y papá estaba trabajando. En mi casa fuimos 4 nada más. Entonces, a veces es difícil, por ejemplo, siempre decía no te salgas. Ajá. No me salía y me iba por la ventana o me encantaba subirme a los tenis. Te valía. Sí, o sea, porque muchos hijos. Entonces ahí era en este caso era la falta de respeto a los papás, porque decían no te salgas y ella se salía. Por sus pistolas se salía Claudia, ¿sí o no? Sí, rebelde. Sí. Yo también un poco. También, Yo sé, me imagino que debe haber sido complicado. ¿Cuál es otro valor que tú consideras que tengas todavía? No, pues como eso nos acompaña la responsabilidad, la puntualidad. La puntualidad. ¿Sabes también cuál es otro bien importante? El respeto. Respeto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hablamos del segurista, el segurista está cumpliendo su labor en hacerte la observación y en hacerte el documento de que no traes el equipo. Porque si te lo dice de palabra y te lo pasa por alto y dices, ay, es bien cuate Francisco porque me pasa todas las situaciones. Sí, ahora sí que es barco, si tú ocupas, si tú me estás diciendo, ¿sabes qué? Tienes que usar esto y esto. Y si yo no te hago caso, es una falta de respeto. Es una falta de respeto hacia el segurista, pero también sobre todo hacia ti mismo. Sí. Estás faltando hacia ti mismo porque te estás acercando a una situación de accidente. Ahora, tenemos también dentro de esta situación, ¿qué pasa aquí? Creo que ya no hizo el movimiento esto. Dentro de la situación, regreso aquí al punto, tenemos nosotros que tener una capacitación de lo que le llaman una inducción, lo que es el área de trabajo. Dentro de ella implica el que te enseñen a usar el equipo de seguridad en el área de trabajo donde estás, porque hay muchos trabajadores que son empíricos y no quieren usar el equipo de seguridad. ¿Sí? De hecho, yo tengo un amigo que es soldador, tiene ya 40 años soldando, y ¿sabes qué hace? Nada más cierra los ojos cada que avienta el chispazo. Porque cree que tiene experiencia. Exacto, es que dice, yo siempre he trabajado así, que esa es otra respuesta que dice la gente por no usar el equipo. Yo siempre he trabajado así y no me ha pasado nada. Pero ellos creen que es por su buena habilidad, sin embargo ha sido cuestión de suerte. Se están jugando el albur, que es otro factor. ¿Por qué? Porque dentro de esto no tienen la educación, tienen la capacitación práctica, pero no tienen la educación y volvemos a la falta de respeto. Ahora, aquí hay un punto importante también que tienen que considerar con referente al uso del equipo de seguridad. Siempre me gusta decirlo de esta manera porque tenemos que ser conscientes. Si tú incurres en omisión de usar tu equipo de seguridad y vas a tener constantes o frecuentes incidentes, la empresa va a hacer observación de esto, oye, es muy buen trabajador, pero no se quiere poner el equipo. Tenemos que hacer un cambio drástico con esta persona. Nosotros venimos a trabajar, incluso yo ahorita estoy trabajando, ¿por qué? Porque tenemos necesidad de un bienestar económico, ¿sí? Todos venimos por eso, necesitamos un bienestar económico para tener, no sé, ¿qué se te ocurre? Un carro, ¿qué se te ocurre en el caso de las damas? ¿Qué se te ocurre comprar en la casa? Y dices, ay, lo quiero para mí. Pero resulta que por no usar el equipo, puedes perder tu trabajo, ¿verdad? Entonces ya no cumpliste con el propósito que tenías. Dentro de la situación de los valores, pues ya se perdió todo esto. Ahora, importante también que comprendas
que si llegas a tener un accidente por no usar el equipo, los Puedes costales, relajar. ¿tienes idea qué pesan los costales? Más o menos a veces 20, 25 25 kilos. O tienen que vaciarlos, pero se les da lo que es la faja. Ajá. Entonces yo les decía a ellos que se les hacía muy fácil y les digo, yo te aseguro que vas a llegar como unos 20 años y vas a tener problemas para tener una relación con tu... Acabas de decir otro punto bien importante. Ay, pero es que no son bien animales. Ellos van a incurrir en una lesión y volvemos a la situación del seguro. Sí. Ellos se van a incapacitar más rápido que como debiera ser si aplican las medidas de seguridad, si usan el equipo de protección. Y hablando del caso de la carga, ellos tendrían que tener una capacitación de manejo de cargas manuales para saber cuál es el uso correcto o la forma correcta de levantar esa carga. Entonces, regresando a los valores, volvemos a que ellos no tienen valores, sobre todo importantes, que puedan darles un soporte en la casa, en el trabajo. Y vuelvo a la situación, lo que implicaría, por ejemplo, es que desgraciadamente al mexicano solamente nos afecta en el bolsillo, si nos afecta en el bolsillo, sí nos duele. Por eso decía yo lo de la incapacidad. ¿Y por qué te lo digo? Porque un compañero, cuando estábamos trabajando, se lo dijeron, es que tú no traías tu equipo, se te va a pagar al 50% la incapacidad. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué no traías el equipo de protección personal? Por eso. Él anduvo, como él se accidentó en Guanajuato, pero él era de Celaya. Y obviamente acudimos en este caso fue al ISSSTE de Celaya. Y después él tuvo que ir con el médico de su zona en Celaya, cuando ya estaba incapacitado, para buscar la manera que se le pagara al 100%. Pues lo logró, pero sí se aventó 2 quincenas con el 50%. Y le afectó en el bolsillo, definitivamente le afectó. Sí, porque ese es otro factor importante. Se empiezan a hacer, ahora sí que las investigaciones, o sea, Ese es otro cuando detalle. son los accidentes, o sea, traía sus botas, sí, traía su chaleco, sí, traía su faja, sí, entonces ahí ya para la empresa, ¿verdad? Y cuando traía sus botas, no, traía mis tenis, traía chaleco, no, pues es que no, traía... Ahora, tú puedes ser muy buen trabajador, y te lo digo así, tú puedes ser muy buen trabajador, pero si la empresa ve que no acata las disposiciones de seguridad, va a prescindir de ti. Sí, porque es una... Y va a buscar otra persona. Va a salir muy Exacto, caro. puede salir caro a la larga. Va a buscar otra persona que sí haga caso de las indicaciones para que pueda seguir trabajando. ¿Por qué? Porque lo que busca la empresa es tener menor riesgo de incidentes. Ese es el otro factor importante. Bien, ahora, aquí lo grave de esto es la sensibilización, que siempre tenemos que hacer el cambio del chip, la actitud. Todos los comentarios que decíamos ahorita de que no se quieren poner el equipo porque se les aprietan los guantes, porque las botas se les hacen pesadas, porque no ven bien con los lentes, porque es incómodo traer el casco o el chaleco está muy grueso. Todo eso es actitud. Tenemos que cambiar esa actitud, si no, no vamos a llegar a nada. ¿Por qué digo yo eso? Porque vuelvo al asunto, si la empresa ve que es un trabajador pero no cambia la actitud, va a llegar un momento que decir la empresa, mi estimado, muchas gracias, pero hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y vas a perder, por tu actitud vas a perder el trabajo. ¿Qué te cuesta poner el equipo de protección? Decía yo hace un rato el caso del policía, si el policía no trae el chaleco y por mala suerte le dan un disparo, inmediatamente va a estar lesionado. Él está incurriendo en su lesión. Ahora, cuando nosotros queremos cambiar la mentalidad, es bien difícil porque Claudia nos decía hace un ratito que ella fue como aprendió, en base a repetición. Si no se cortó, no comprendía la situación del uso de los guantes. Y me pregunto yo, ¿qué necesidad tenía de cortarse para comprender eso? Desgraciadamente nosotros los mexicanos somos bien dados a aprender en base a experiencia y no en base a lo que vemos y observamos. Dice un refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿cierto o no? De hecho, en la mañana cuando me iban a montacar, me subí el casco, me bajé antes de empezar la voz. Sí. Y ya me bajé por No, y de todos modos, porque anduvieras así, ahí te están, dice. No, como yo soy la única mujer que estoy allá atrás, Sí. de lo que es en el almacén, pero o sea, yo soy consciente de que yo debo de cargar el equipo, o sea, Qué bueno que estás consciente, Claudia, pero ¿cuántas no? ¿Cuántas mujeres no? Sobre todo las damas por la cuestión del glamour, que no se les ve bien o que no se sienten cómodas. Y en el hombre, ¿por qué? ¿Por qué será, Juan? ¿Por qué crees? Pues, por mi parte sería por no por sí, que yo puedo, yo... no, Ándale, a lo mejor por decir, pues no le voy a obedecer, por mis pistolas no voy a obedecer. O estoy joven o yo no Exacto, necesito lo que yo decías tengo de la los costales, fuerza. porque no miden su fuerza, en este caso dicen, yo puedo, están jóvenes, pero espérate que tengan, no sé, 20 años más, y ya ahí la espalda ya les va a cobrar factura de todas esas cargas inadecuadas que hicieron. del soldador, o sea... El soldador, ese es otro. Pues mi amigo frecuentemente anda, hablando de mi amigo, él frecuentemente anda con los ojos todos flameados, todos rojos. Pero ese es el daño mínimo. El daño mayor está en sus córneas, por tanta luz
al momento de hacer la soldadura. Y es más, he visto otros que nada más ponen la mano. Cuando van a soldar ponen la mano para taparse. Y pues no cubre. Volvemos al asunto. Tenemos que cambiar el chip. Toda esa gente con esos comentarios negativos tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar la actitud. Si no, no va a avanzar. Y va a ser un problema para la empresa. ¿Verdad? Ahora, les comento una situación. Hace un rato platicaba con Francisco. Cuando yo trabajé en una mina, mi servicio era estar brindando la salud. Yo estaba como enfermero y paramédico en esa empresa, en la mina. Imagínate los riesgos en la mina, ¿verdad? Tenía que darles la plática de los 10 minutos o de los 5 minutos, según el caso. Tenía que bajar a la mina. Para mí, bajar a la mina era preocupante porque en cualquier momento podía quedarlo. Bajaba la bocamina y a veces un poquito, dependiendo del área de trabajo donde estuvieran, pero nunca bajaba hasta fondo más que cuando había accidentes. En el tiempo que estuve no hubo accidentes en esa mina, pero sí me enteré de varios. A lo que iba con el comentario, el asunto era de que estaba una mujer segurista ahí en ese trabajo, y la mujer nada más se paraba con su tabla bitácora, y empezaba a observar a todos los trabajadores, y nada más palomeaba y ponía tachita. Palomeaba, pásale, ¿sí? Le ponía su palomita, y le ponía tachita y decía, nos vemos mañana. Y el trabajador se regresaba, porque le faltaba algo del equipo. Así de estricto era el asunto, por el riesgo que implicaba en la mina entrar sin equipo. Había una situación, en algunas partes de la mina el trabajador tenía que entrar con sus lentes de policarbonato. Imagínate, abajo en la mina traer lentes de policarbonato 8 horas. Pues había zonas donde eran los perforistas que tenían que traer el doble lente, el de policarbonato y otro lente de malla encima, como tipo malla mosquitero pero más resistente, porque ellos estaban perforando en roca. Si ellos traían solamente el lente de policarbonato al momento de entrar a la bocamina, la segurista nada más observaba y le decía, nos vemos mañana. ¿Por qué? Porque no, se me quedó en el locker, lo siento, nos vemos mañana. Y ya era un turno perdido para él. Así de estricto era el asunto. Cambio de ejemplo, dentro de la misma mina, yo tenía que aplicar el alcoholímetro. Y nada más me marcaba dos, o uno de los dos. Poquito rojo, poquito verde. Si decía poquito verde, pásale en el alcoholímetro. Si me marcaba rojo, bye. ¿Qué crees? Despedido sin goce de sueldo. Justificado. ¿Por qué? Porque ahí el alcoholímetro marcaba un nivel de alcohol que no estaba permitido. A lo mejor se echó sus frías ayer, pero resulta que llegó todavía con alcohol en su sangre. Y el trabajador ya no discutía. Adiós. ¿Qué hacían muchos? Que llegaban y se paraban ahí esperando que yo me moviera para poder entrar. Y pues yo no me moví de la puerta. ¿Me explico? Porque mi función era esa. Ya pasada una hora, pues ya media hora de hecho, ya pasando media hora ya no podían entrar a trabajar, entonces ya en ese momento ya me metía al cubículo donde yo estaba. Imagínate la relevancia de la situación de la seguridad en la mina. Entonces no tienes que estar en una mina para comprender la importancia del uso del equipo. Y qué bueno que ustedes lo están comprendiendo, pero sí o no, hablando de la situación de la actitud, habrá muchos trabajadores que no lo comprenden. Y peor, cuando tú como trabajador le dices, oye, ponte el equipo, te van a decir, bueno, ¿y tú por qué me lo dices? Tú eres el segurista, tú eres el encargado, ¿tú por qué me lo dices? ¿Cierto o no? Esto es precisamente actitud que no es positiva. De hecho, bueno, no es diferente, pero son accidentes que me pasa. Bueno, tengo de chofer operador de transporte personal. Sí. A ver, había a veces de hecho tuvo un compañero un percance por su actitud, porque llegaron a ser los usuarios que, no, es que contestaba mal, andaba bien enojado, y esto. Y siempre hay alguien así. O sea, si tú llegas con mala actitud a tu trabajo, en cualquier empresa, sea aquí, sea de transporte, sí, obvio que te van a salir las cosas mal porque tú las estás haciendo mal. Tú estás empezando el día mal, desafortunadamente así sucede. Bien, ahora, dentro de la situación del equipo, tenemos que, bueno, la empresa hizo un estudio, un análisis de riesgo en cada área de trabajo para comprender cuál es el equipo mínimo que se requiere. O en el caso de su área específica, cuál es el equipo que va a requerir. Que precisamente ese es el punto de la relevancia. Yo les puse ahorita el ejemplo del perforista en la mina, que debería usar doble lente. Y era fuerza, ¿verdad? Si no, no entraba. Ahora, imagínate que no se lo pusieran, que al momento de estar perforando bajo presión, le saltaran esquirlas de roca en las córneas. Él iba a quedar ciego de por vida. ¿Me explico? Y había seguristas también allá abajo en la mina. De hecho, una de ellas era mujer. Y yo sí le decía, ¿cómo no te da miedo entrar a la mina? Pues tenía que acostumbrarse y decía, sí me da miedo, de repente truena dinamita en algún lado y yo brinco. Y si la gente se ríe de mí, pero yo tengo que andar revisando que los trabajadores traigan su equipo. Así de fácil. Ahora imagínate que en cualquier área de trabajo, una persona sufre un percance por no traer el equipo, ya le generó un problema a la empresa, y el seguro va a voltear a ver y decir, a ver, esta empresa tiene mucho índice de trabajadores lesionados. Y ese es el otro factor. Bien, ahora, dentro de la situación, tenemos lo que es un acto inseguro. El acto inseguro es cuando un trabajador comete
una o varias veces el mismo error, es decir, una imprudencia de su parte. Ese es el acto inseguro. ¿Estamos de acuerdo? Como ejemplo aquí, ¿cuál es el acto inseguro? No usar la escalera de forma correcta. La otra, que el otro compañero lo está deteniendo así. ¿Tú crees que él dé el suficiente soporte para sostener la escalera? Fíjate que ahí no tiene los peldaños. La escalera tiene que estar siempre en superficie firme. Ahora, otro acto inseguro es que por el área que está trabajando debiera tener un arnés quizá, porque ahí no rebasa un 80 de altura, como lo que es el límite de considerar ya trabajo en altura, pero está en una escalera donde al caer va a ir rodando. Imagínate, ahí le va a caer encima al otro trabajador. Ya va a haber un accidente. Exacto, ya está aumentando el riesgo de accidente. ¿Sí? Eso sería el acto inseguro, cuando un trabajador omite una condición de seguridad. Y esto lo vemos frecuentemente, ¿dónde? En la construcción. Los albañiles son muy dados a romper todas las condiciones de seguridad. ¿Sí o no? Bien. Entonces, nosotros tenemos que evitar cometer actos inseguros. Tenemos que evitar arriesgar nuestra vida. Porque, te lo digo con todo respeto, a menos que traigas la S en el pecho y vengas de Krypton, no te va a pasar nada. Pero nadie viene de Krypton, entonces hay que protegernos. Ahora, esta es una de las condiciones que nos genera un accidente. La otra son, en este caso, las condiciones peligrosas. ¿Qué es una condición peligrosa? Que tu área de trabajo, por el índole del trabajo, te está generando un peligro. Hablaba yo hace un rato de los mineros. Solo el hecho de estar en la mina hay un peligro. Cambiemos de ejemplo. Las personas que trabajan en petróleos mexicanos, solo por el hecho de estar trabajando dentro de las plantas, hay un riesgo. En el caso de cualquier empresa, al momento de ingresar a la empresa, hay un riesgo por el giro de la empresa. Si fueran los químicos, por el manejo de químicos. En el caso de las empresas en general, ¿cuáles serían las condiciones peligrosas que generarían un potencial riesgo? ¿Qué me dicen? ¿Cuáles consideran que sería una situación de condición peligrosa en tu área de trabajo? ¿Cuál podría ser? Claudia, dime una. Sí, aquí, por ejemplo, de las observaciones, y yo en eso fui poco observativa, pero por ejemplo, yo las aprendí de Fran, cuando él entraba y mira que ahí hay palets, o sea, son muchas tarimas con cajas. Sí. Y se sube hasta cierto nivel. Y a veces yo era poco observativa en que se desalineaban. Y era de las observaciones, porque puede pasar alguien y se caen encima. Otra también de... Entonces esas tarimas en bastante... deben estar en un estado pues bien firme. Ajá. Para que queden totalmente... Quizás no estaban bien acomodados o quizás estaban estivadas demasiadas y eso generaba una condición peligrosa. No, lo que pasa es que sí lo observa el monte, nomás que hay veces que pesa mi señor en tu balanza y dice que se la vea poquito. Ajá. Y precisamente ese es el trabajo de repente de Frank, que vaya a hacer sus rodillas, sí. Que hace ese tipo de... O sea, en cuanto a la... ¿Eso sería una condición peligrosa? Tú acabas de decir otra, el montacarga. Es una condición peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo en mi caso, pues, a mí en la otra empresa donde trabajaba de montacarguista, siempre había el pitillo de la reversa, sí. Y la gente agarraba y le valía, se cruzaba rápido por atrás. Cierto. O por abajo. Y eso hasta con un vehículo, estás echando reversa y la gente se atraviesa. Sí. Ahí es una condición peligrosa. Porque el vehículo está reverseando y tú como montacarguista, bueno, quien maneja el vehículo lo sabe, no tienes el dominio de todo, porque siempre hay puntos ciegos. Entonces, solamente el uso del montacarga por la planta es una condición peligrosa. Agregándole al factor de que dependiendo del tipo de carga, que podría ladearse, voltearse, o no sé qué tipo de carga sería, pero podría ser postales, podría ser cilindros con agua, con líquido, ¿verdad? Podría ser estructuras metálicas que pueden generar un riesgo en la caída. Tú decías hace un rato al amontonar las tablas. O la tarima que no se pierde en su... Pues te digo que todo eso yo lo aprendí de acá porque sí. Me caía gordo. Y las tarimas, ¿qué tienen las tarimas? Sí, es que eso lo tuve que aprender. Yo decía, ¿qué tienen las tarimas? Pues no ves que, ¿qué tienen? No, pues se te pueden caer en la cabeza. De hecho, ayer ya acomodaron unos compañeros de la noche las tarimas que estaban muy altas, sí. Les hicieron un nivel más abajo. Eso es importante, que ya lo hicieron más abajo. ¿Por qué? Porque el estivarla más arriba era un peligro. Entonces, tenerlo a cierta altura es una condición peligrosa. Bien, ¿qué otra condición peligrosa podría generarles aquí dentro de su empresa? Pues allá de mi área también lo que son las tarimas, porque hay veces que vienen sueltas y pues importante es el equipo porque los clavos. A veces se sacan las tablas y ve la tablota con el clavote. Si no traes el calzado de seguridad, te clavas el clavo. Y es que sabes, yo tuve una experiencia de hacer un nacimiento cuando estaba jovencita. Ajá.
y lo quería hacer tan perfecto y que me saliera tan bonito, y lo hice con tablas de cajón para hacer las en el título. Sí. Y yo estaba viéndolo, iba caminando para atrás y andaba en sandalias. Y a la edad que tengo, yo tengo 40 y tantos, y para tiempos de frío, yo tenía como unos 20 años. Y para tiempos de frío me sigue doliendo, porque el clavo entró, Sí. y alcancé a salir, me vacuné y todo, pero es algo que ya se quedó, y sí es cierto, o sea, la inconsciencia, eso fue en casa, Sí. y yo por eso veo En una este caso tabla fueron con los eso, le clavos. tengo un terror. Y yo digo, pasan, ¿qué les cuesta agarrar la tabla con el clavo? Sí. Y poner, ¿no? Hasta que se las encajen. No, yo Pero no ¿por qué lo voy tenemos, hasta ese es el haciendo. punto, ¿por qué tenemos que esperar hasta encajarnos para entender? Sí, pero Porque desgraciadamente esa es la conducta de nosotros, Sí. ¿verdad? Bien, ahora regresando a condición peligrosa, cuando un trabajador ingresa a una planta de inicio, que es nuevo en la empresa, es cuando se percata de todos los peligros, porque es nuevo. Pero pasa el tiempo y te acostumbras. Y luego dices, las tarimas, ya, no paso por ahí, ya se acabó. Pero sigue existiendo el factor de riesgo, ¿verdad? Es que Entonces, lo que pasa tenemos es que tenemos que evitar tener esa costumbre de acostumbrarnos a los riesgos. Siempre Sí. tenemos que estar revisando nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Para que no nos pase lo que Claudia, que se clavó el clavo por traer chanclas. Pero bueno, fue en tu casa. Hay gente muy extrema. Yo tenía un compañero que nomás miraba tantito talco y él ya se imaginaba ya destrozado del cerebro. ¿Cómo crees? Sí, porque decía que el talco era muy peligroso para cuando andabas descalzo o en calzones. Por el resbalón. ¿Y sabes Sí. qué puede pasar con si dices tantito talco? Si te volteas, el cerebro se te deshace, caes así, o sea, al extremo. Era totalmente fatalista. No, No, digo, tampoco hay que llegar a ese extremo. O sea, hay que ser precavidos sin caer en la psicosis. También ese es otro factor. Porque si hay gente que va a decir, no, porque incluso hasta dice el horóscopo que no saca porque está propenso al accidente y no va a salir. Ya no sale, Pero en no, su casa puede tener el accidente. Sí. Ese es el otro factor. Mira, te voy a decir una cosa, amigo, así, yo tengo mucho... Ahorita que viste lo de la escalera también me causó, deja de la escalera, yo voy a cambiar de color, y puse una silla, y arriba de la silla puse un bote, y me concentré tanto, y estaba pinte y se me olvidó que estaba así. Se te olvidó que estabas arriba de la silla y del Y bote. del bote, y en una altura... Ahí tú estabas haciendo un acto inseguro Sí, tremendo. no, oye, pero pues yo dije, no, y di el paso, Y te caíste. las rodillas, pero caí sabroso, y sí, te digo... ¿No entiendes, Claudia? Ahora, fíjate, precisamente hablando de ese punto. Porque eso fue... Los más comunes son porque se realizan actos inseguros constantemente. Y puede tu empresa tener, no sé, meses o años sin un accidente, y por un acto inseguro se vino todo abajo. Con un accidente, por mínimo que tengas, ya es un accidente. Por también, decíamos nosotros, por las condiciones que generan estar dentro de una planta. Y si no existieran esas condiciones, pues entonces no se les pediría que tuvieran el equipo de protección personal y no se les darían las capacitaciones, porque pues ¿para qué? Pero los factores importantes que generan accidentes, uno es porque el trabajador no sabe hacer su trabajo. Decíamos hace un rato, yo comentaba, que el trabajador es empírico, como mi amigo, que él es de todo, aluminero, carpintero, yesero, pone pisos, albañil, herrero, etcétera. Pero él aprendió empíricamente y es muy buen trabajador. Pero siempre le digo, dejas un tiradero de herramientas por todos lados, dejas un tiradero de sobra del material, no recoge nunca, ese es otro factor. No sabe hacer su trabajo, sí trabaja bien como trabajador, es muy buen trabajador y garantiza el trabajo, pero no sabe trabajar. ¿Sí me explicó? Sí, porque es que... Sí, dime. ¿Sabes qué, mamá? Lo que pasa aquí es que... ¿Estás de acuerdo y de acuerdo, Claudia? Las pedradas que están recibiendo. Pero es que ya no es que me haya vuelto muy miedosa, sino que uno se vuelve bien precavido. Yo ya me volví Ese es el precavida, punto de importante. acuerdo, y me da a mí así como... Volverse precavido. Y ahora que yo veo a las personas, o sea, como que yo digo, o sea, como que dices, ¿por qué tienes que experimentarlo para aprender? Claro. Como si desafortunadamente sí somos los mexicanos. ¿Por qué tenemos que ser así? Pero yo entro allá al almacén y voy bien protegida y bien cubierta, igualmente, hasta que pase y monta, pues yo me espero, Claro. que me cargue, que me Así cargue. debe de ser, precisamente ese es el punto a lo que vamos. Pues había unas tarimas ya rotas, Sí. y habían carriles que se habían botado por están ya tiradas las tarimas, y yo agarré y las recogí. O sea, pues puede ser un riesgo, tanto puede resbalarte con el mismo clavo, tanto puede agarrar el montacargas y botarlo. Sí. Puede suceder. Mira, a mí me pasó un detalle por la situación de no saber. Yo en aquel entonces estaba en el calzado, yo empecé a los 14 años, ya ves que antes, bueno, creo que todavía se puede, que cuando entra una persona de 14 años a trabajar, nada más con que tenga permiso de los padres. Y pues yo tenía la necesidad económica, no éramos ricos, entonces yo tenía que apoyar en la casa con el ingreso económico.
Me meto a trabajar de 14 años porque necesitamos el dinero. Y en algún momento a una trabajadora se le quebra el frasco y ella me dice, ay, quiero recuperar la tapa del frasco. ¿Y qué crees? Ahí voy yo de valiente, agarro el frasco, me corté. Te pregunto, ¿crees que lo vuelvo a hacer? No. Que se vaya el frasco a la basura, punto. ¿Sí o no? Pero lo tuve que aprender a la mala. Ese es el punto de por qué no sabe uno. Yo no sabía el peligro, tenía 14 años, estaba impetuoso, como dice Claudia. Todos nos vale. Pero hasta que aprendí eso dije, no lo vuelvo a hacer. Es porque te digo que el mexicano siempre, hasta que no le pasa, es cuando dice, ahora sí voy a prevenir. Y como ya tienes experiencia, tratas de concientizar a la gente. O sea, aquí hay muchas jovencitas que están de este lado de esta área y entran chocantes y presas. Sí, definitivamente. Y van apenas entran a la mejor. Cuando yo estaba acá en el almacén, me volteaba a ver y me oía muy ojeta la mejor. ¿Sabes qué, chica? Regrésate y agarra el chaleco. Sí. Ay, pero o te regresas, agarras el chaleco o no entras. Así es. Así debe de ser descrito, como en el caso de la misma. Ay, pero hasta me barrían y me vale. Yo dije, estoy cuidando su vida, pero es una responsabilidad. Manéjaselo de esa manera, lo estoy haciendo por tu seguridad. Sí. Así de fácil. Bien, el otro factor de accidente sería entonces, perdón, porque no puede hacer el trabajo, que ahí tendríamos que analizar si el trabajador tuviera un problema para aprenderlo. Por ejemplo, hablando del montacarga, no es fácil manejar el montacarga, entonces el hecho de levantar cuchilla, enderezar o flexionar poste, todo este tipo de condiciones, que de hecho sucede en cualquier vehículo, no todos tenemos la misma habilidad para manejar, ¿cierto o no? Hay quienes manejan como mi abuelita, despacito, ¿cierto o no? Y hay quienes manejan como locos y como locas, porque he visto también mujeres que le pisan el acelerador y ¡pum! ¿Cierto o no? Es más, hace un rato se metió una chica cuando venía aquí en el bulevar, se le metió bien drástico y sí le eché las luces, oye, o sea, dije, no te sabes meter. ¿Por qué? Porque para meterse, hablando de eso, ella tiene que llevar el cuerpo de su vehículo y la mitad de su cuerpo del vehículo para poderse meter. No, llegó y se metió hacia la brava. ¿Me explico? Bueno, eso es porque no lo puede hacer. Tendríamos que analizar por qué no puede. ¿Sí? Y si el trabajador no puede, sería entonces darle una inducción nuevamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la primera inducción le quedaron algunos huecos de información, o porque él no tiene la habilidad, que sería otro factor importante. Quizás no tiene la misma habilidad que yo para hacerlo. Entonces sería correcto, perdón. Sí, dime. Bueno, me había comentado el compañero Daniel que han entrado muchos montacarguistas pero nunca nadie lo ha ayudado, no sé por qué, pero no. Y, bueno, tenía años que no agarraba montacargas, sí, porque andaba todo camioneta manejando. Y pues sí me descuidé un poquito, pero ya empecé, básicamente, no sabía. O sea, ya tenía los conocimientos. Ya tenía los conocimientos, cosa de que sí dijo el chavo, dice, no, pero sí la hace. Es que hay un refrán que dice, lo que bien se aprende no se olvida. ¿Sí? Si tú lo supiste hacer en algún momento, nada más es cuestión de volver a empezar a hacerlo. Por ejemplo, ahorita yo que ya tiene muchos años que me salí del calzado, si yo regresara a empezar a hacer trabajo en calzado, tendría que empezar desde abajo y despacio. Pero regresando al punto, tendríamos que volver a ver entonces por qué ese trabajador no puede. Si tiene un problema de lento aprendizaje, es decir, que le tengo que repetir 2 o 3 veces cómo se hace, le tengo que dar la inducción 2 o 3 veces, que ese sería el factor para evitar un riesgo. Y la última situación sería porque no lo quiere hacer, que ese es el grave problema de muchos. No lo quieren hacer así. Como ejemplo, tú dijiste hace un rato, que cargan los costales como les da la gana y tú le dices, oye, pero es que no lo cargues sin la faja, no lo cargues en esta forma. Pero ahí yo creo que te refieres mismo más a la capacidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, así lo que tú decías, a mí me encanta el almacén. Sí. Me encanta porque ahí estás en un ambiente, yo soy muy interactiva. Ajá. Pero también tengo que tener cuidado con lo que tú dices. O sea, ¿cuál es mi capacidad? Por ejemplo, a mí desde cuando me dicen los monta. Yo soy bien buena para traer el patín y agarrarte una altura de hacia arriba muy grande y tener la estabilidad y el control de manejarlo con el patín. Sí, el patín yo lo agarro y lo muevo y todo. Pero no me siento capacitada para el monte. Me han dicho los compañeros, ven, te pescamos, te enseñamos, y yo, no sé, algo debe tener, fíjate, que me quedó marcado. Pero no, yo con el monta yo digo, no, yo mejor respeto, sé hasta dónde, sí. Y el patín a mí me hace hasta los mandados, o sea, bien padre y esa capacidad me encanta porque pues soy la única mujer que sale atrás con ellos. Pues te tocó aprenderlo así a la brava, pero también te gusta hacerlo, tú dices que eres muy imperativa. Me gusta. Mi mamá decía que eran marotonas, porque la mujer que entraba a todo ese tipo de trabajos pesados era marotona. Así les decía. Pero, ¿qué es eso? Así decía, no sé qué significa, pero eso era. ¿Qué es eso? Marotona se supone que es una mujer que hace las actividades de un hombre, treparse un árbol, brincar una barra. Pero soy muy femenina, Pero eso no te quita lo marotona.
Tú lo has dicho, te gusta andar así con el patín, levantar cargas, cargar no sé qué tanto, te gusta el almacén. Ahora, regresando al asunto, hablando de cargas, si no quiere hacer la carga de forma correcta, el lesionado va a ser él. Sí, tengo que andar bien bajada. Si no con quiere buenos usar el guantes. equipo de protección, él va a ser el que está incurriendo en la omisión y en dado caso el que va a incurrir en su accidente, ¿sí o no? Entonces ese es el factor. Dice Claudia, yo ya aprendí a la mala y a costa de eso ya tienes No, y es que yo te digo, yo estoy consciente porque cuando voy a hacer que necesito 3 separadores Ajá. y se me hacía fácil, me mojo, y una vez, o sea, tenía tanta presión que lo hice tan rápido y agarré el Sí. y dije, la si torre. fuera me ha dicho, ve, aquí están los guantes. Sí o no, hasta te colgas tú mismo y dices, ay, pero es que por esto me pasó. Y porque- ya mira, siempre traigo Sí. aquí mis guantes que se esperen hasta que me los pongo y con Justamente, calma. Lo que, bueno, Mira. lo que estaban platicando de hacer las cosas. Bueno, ayer sí tuve un pequeño errorcito Ajá. con el patín. Me bajé con una de tarimas, no eran muchas, son las 6, 7, pero me bajé con el patín. Ahí le quedó todo eso. atrás. Pues te estoy diciendo, Sí. ¿ay, ¿quieres más agua? No, ya con eso está bien, sí, gracias. Y luego, Yo iba, ahora sí que patín en la bajadita, en la rampita, En la rampa. yo iba adelante del patín. No. ese es el error. Fuera sido al revés, primero el patín y luego yo nada más sosteniendo, que ese fue mi error en hacer malas cosas. Y casualmente hablando de ese pequeño ¿Tú detalle, digas? Dije, hablando de ese ¿Dónde pequeño vas? detalle, Francisco, para sacarlo a Pero vale. adelante del patín. adelante y en la Imagínate. bajadita y ya cuando iba para abajo y qué estoy haciendo, pero ya iba para abajo pues ya no podía ni retroceder. Imagínate, Pues, ya ya no va. sabía qué decir, Es que sostenerme. después no tenía carbón y se me vino y otra vez. Sí. Y pues cuando agarré, y no, hombre, que para fregar, que se vaya el patín. Imagínate el riesgo que implicaba que él viniera bajando adelante del montacarga, con el peso, ¿verdad? Es como si estuvieras queriendo jalar tu carro en bajada, se te viene el carro encima. Ven. Hablando de los factores que mencionábamos, veamos esta diapositiva y veamos dónde están los factores de riesgo. No, todos no fríos. A ver, señálame uno, Claudia. Porque hay Aquí, varios. sí, hay acá varios. donde está manchado con puntual pared. A ver, señálamelo aquí con este puntito, el rojo, márcamelo. ¿Cuál sería? El puntito rojo. Este, Ajá. ahí está el patín. Ahí está el patín. Y ella, o sea, sin darse cuenta, o sea, puede dar un paso hacia atrás. Y ve, la chica no trae equipo de protección No personal. trae nada, mira. Y al momento de hacer un paso hacia atrás, se va a caer encima de la tarima o se va a tropezar Aquí con está el el patín. otro. En la carga. El chavo no está haciendo la carga de forma No, correcta. échale. Aquí está otro. ¿Qué hace este tipo ahí? ¿Qué hace? No, pues se debe quitar de ahí. Está debajo de la carga. No, y sin nada. Nunca debe de estar debajo de la carga. No trae casco. Aunque trajera casco, nunca debe estar debajo de la carga. Porque la carga en cualquier momento puede reventar la cadena, puede zafarse y le va a caer encima. Préstame el Todos tantito. son unos cuacharos. A ver, señálame tú con el punto rojo. ¿Cuáles errores ves aquí de los trabajadores? Que se le puede ladear el material para allá. Sí. Bien. El soldador. El soldador que no trae el equipo de protección personal. El aceite. Aceite tirado. ¿Qué más? El Químicos debajo de la escalera. El montacarguista. El montacarguista, descalabrada para ti. Tú, me dejaron un paso. Que dame el rayo, que me quede adelantito. Sí. Estos trabajadores. Que están. ¿Qué equipo les falta ahí? El arnés. El arnés, definitivamente. Aparte, ve cómo tienen la tabla metida en los travesaños, en los peldaños de la escalera. Nunca se debe utilizar esa actividad. La escalera fue diseñada para que tú subas la escalera, no para que lo utilices como andamio. Que está ahí fumando a un lado El que está fumando junto al tanque de oxígeno. Si te fijas entonces, aquí en esta diapositiva tenemos gran cantidad de riesgos Todos, por eso te decía, todos. y todos estos muchas de las veces nosotros incurrimos, que era lo que se hace un rato. Cuando eres un trabajador que ya tiene tiempo, pasas ya desapercibido muchos factores de riesgo porque ya te acostumbras a las condiciones de peligro en tu trabajo y no debiera ser. Bien, hasta ahí quedó comprendido, de hecho está bastante comprendido por lo que hemos ido platicando. Ahora, cuando nosotros tenemos la intención de disminuir un accidente, tenemos que hacer dos cosas: disminuir las condiciones peligrosas en el trabajo o eliminarlas si fuera el caso. Hace un rato tú decías, ya algo que dijo Juan, que ya no se estiman las tablas hasta arriba, ahora ya es más abajo. ¿Sí? Otra situación sería eliminar lo más posible los actos inseguros con la gente. Y de esta manera vamos a disminuir grandemente los accidentes. Pero si volvemos a la situación que decíamos que nadie es caliente en cabeza ajena,
Tenemos que hacer una y otra vez la inducción, una y otra vez la capacitación y estar con el dedo en el renglón haciendo hincapié de que deben de usar el equipo de protección personal y de todas las condiciones de seguridad que siempre hemos platicado en estos temas. Supongo, Francisco les habla mucho de esto, pero no le hace caso, entra la información por aquí, sale por acá. Pues ni te creas, porque él cada rato. Yo sé, pero el mexicano es el que dice, ay sí, ya lo escuché otra vez con lo mismo, pero sale la información por acá. Nunca va a hacer caso. Pues yo ya lo Hasta que le pase, como aprendió Claudia, a la mala, ¿sí o no? Ahora, imagínate en el caso de los daños, tomando en cuenta las áreas de lesiones, vean la tablita, el factor de índice de riesgo. Por ejemplo, aquí dice daños en la pared abdominal, en el hombre es más frecuente que en la mujer, ¿sí? Y hablamos de un total de 7, que en este caso sería el índice. Yo voy a hacer una observación. ¿Sabían ustedes que los dedos tienen un valor monetario debido a la incapacidad? ¿Sí o no? ¿Sí sabían eso o no? Sí. ¿Cuál es el dedo que es más caro, valga la expresión, que te generaría un poquito más de ingresos si lo pierdes por una pensión, por una incapacidad? ¿Cuál? El pulgar. ¿Sí o no, Claudia? ¿Cuál es? Pues es que depende, porque yo tenía un amigo que le cortaron su... No, yo tuve también varios amigos y algunos Sí, perdieron pero todos yo los no dedos. sabía hasta que ya él me platicó, pero sí, hasta yo supe que era un costo, pero no le pagaron. ¿Crees que este sea más caro que este? Vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que A ver, sí. agárrame de la mano y trata de zafarte. O sea, en este caso yo voy a tratar de zafarme y tú tienes que sujetarme, que no me zafe. De ¿sí? la pura- Exacto. ¿Ves cómo estás haciendo la tenaza? Ahora quita este dedo. El cuerpo. Exacto. ¿Por qué? Porque este te da el agarre. Por eso es más valioso este dedo. Digo, no sé de costos, pero vamos a suponer que por la incapacidad te dieran cada quincena, no sé, un ejemplo, ¿no? 500 pesos porque perdiste este dedo. En cambio, si pierdes este, como este no es muy esencial para el agarre de la tenaza, pues este tiene menos valor, a lo mejor te darían 100 pesos. Ese es un ejemplo. Entonces, por eso es importante conservarlos todos, porque cada dedo tiene una importancia. Pero si en la relevancia, estos dos son los principales para hacer la tenaza y hacer una sujetación o un agarre. ¿Tú sí sabías? Yo lo aprendí a la brava, ¿por qué crees? Una empresa ¿Por qué? Sí. zona de hule, había una sojadora de las grandes, que jalas el material con el suaje. Ándale. Estos son los dos que usas más. Las hojadoras, pones el molde Y el y estás metiendo y sacando, y pisas y bajas, ¿sí? ¿Sí Sí. conoces las hojadoras? Las... Son unas máquinas que tienen una especie de prensita así. Entonces, metes el molde, pones el cuero o la piel, metes el molde, le pisas, Y ya. y casualmente muchos lo que hacían era detener el molde con las manos, cuando se supone que teóricamente tienen que sacar las manos, porque es una presión. Ok, el molde es de acero, pero la presión que ejerce la máquina es mucha, y me tocó ver trabajadores que perdieron estos dedos, principalmente los de abajo, porque al momento de meter el molde lo ponían así, y sin querer, como no es en automático pues, y no hay sensores, ellos pisaban el instinto y ¡zas!, llegaron a perder estos dedos, o la yema de estos dedos. Ahora, regresando al calzado, un trabajador, por no usar el equipo de seguridad, estaba dividiendo la suela. No sé si conocen las máquinas de dividir suela. Son como, por decir, como los rodillos de la lavadora antigua, que metías la ropa y le exprimías y le dabas vuelta y entraba entre los rodillos. Pero ese rodillo es metálico y entra el cuero y hay una navaja en medio y va partiendo la suela en dos. Este trabajador tenía que usar guantes de... Hay un chiste de esto que dice, habla de los españoles, ya ves que se supone que los españoles los catalogan como muy tontos, que dice un trabajador que está metiendo la mano, metiendo tablas a la sierra circular, y está, ¿qué onda, Manolo? Que no sé qué, y él metiendo, sí, que no sé qué, sí. Y en eso llega el segurista y le dice, oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo este trabajo? No, no hay problema, tengo muchos años haciéndolo así. Dice, ah, sí, le dice el segurista, ¿cuántos años tienes? Y hace, 4. O sea, ya había perdido estos dos. Ya había perdido estos dedos. Pero fíjate, Memo, que es bien difícil, porque yo vi que a este amigo le quedó mucho tiempo en el psicológico, porque ya Ese es el otro le factor. agarró una de esas, él era el chofer de una fábrica, y le agarró, pero sí hubo la investigación así, ¿qué hacía él en una máquina Exacto. precisa? Y uno le quedó fijo y el otro se... Y es que mira, hablando de eso, me salgo drásticamente del tema. Hablando de eso, la pérdida de un dedo es una pérdida. Sí. Y hay un duelo. Yo soy tanatólogo también, entonces no lo analizamos así. Es más, perder tu trabajo lleva una fase de duelo también. ¿Cuánto tiene que llevar un duelo? Depende de la situación. Es que depende de la persona y depende de la pérdida, ¿sí? Y también Pero depende, máximo, Claudia, depende de la forma de asimilarlo a cada quien. pero ¿a poco puede llegar? No hay un tiempo. Te voy a decir por qué, porque así es rápido el resumen. Pudiste perder un dedo,
Para ti es importante ese dedo. ¿Cuánto tiempo tardarás en asimilarlo? ¿1 año, 2 años, 5 años, 20 años? No lo sabemos, porque va a depender de ti. Hablando de pérdidas de familiares, todos creo que en su momento hemos tenido pérdidas familiares, ¿sí? ¿Y cómo lo asimilamos? Cada quien lo asimila a su manera, ¿sí? Si yo les platicara mis pérdidas, se quedaran así, oh, perdiste incluso un hijo. Y hay gente que no lo supera. ¿Me explico? Y yo por eso tuve que tomar un diplomado en tanatología, por eso me hice tanatólogo, para superar la pérdida. ¿Y por qué no me puede dar aquí no se va, no se puede? Bueno, yo lo haría por fuera. Es que ese aparte, ¿Y es caro? no, aparte es individual. ¿Por qué? Porque cada persona lo asimilamos diferente. Entonces, por ejemplo, si yo lo hago grupal con ustedes dos, tú no te vas a abrir como debieras. En el caso de él tampoco, porque él como hombre, nosotros tenemos ese grave problema. No nos abrimos tanto porque nosotros como hombres se nos inculcó de aguantarnos los sentimientos. Si usted no llora porque es el hombrecito, algo así. Y la mujer sí de todo llora, triste llora, enojada llora, alegre llora, ¿sí o no? De todo llora. Y aflora el sentimiento, lo saca. Y uno de hombre no, uno se aguanta y siente un nudo aquí en la garganta. Regresando al tema, las pérdidas. Depende cómo asimiles tu pérdida. De tu dedo, de tu mano. ¿Sí me explico? Ahora, hablando de pérdidas, no sé si viste la película que estaba basada en un hecho real, de un chavo que se va a hacer escalada de roca en Estados Unidos, en el desierto, y a nadie le avisó. Él agarró y se fue de puntada solo, y hace escalada, y en una de esas mete la mano para agarrar una roca y no se hace un movimiento, y le cae una roca en la mano. Tantos días, horas. Exacto. Horas. Horas, Son horas, porque él, en ese momento, ¿sabes qué pasó? Empezó su fase de duelo. Porque estuvo muchas horas ahí, incluso filma un video para despedirse, ¿cierto o no? Pero él toma la decisión de, ¿qué crees? Sacar una navaja y amputarse la mano a él, porque su mano estaba prensada bajo la roca, una roca muy pesada que obviamente él no iba a poder mover. ¿Y cómo empezó su duelo él desde ahí? Se empezó a analizar todas las potenciales situaciones. Si él ya se le estaba engangrenando la mano, si él duraba más horas ahí, ¿qué crees que iba a pasar con él? Se iba a morir. En ese momento él toma la decisión de cortarse la mano, ¿sí? Y sale a buscar ayuda. Según la historia real de este chavo, él sale, se tropieza, se desmaya, sigue caminando, pero llega a un punto donde lo pueden auxiliar, lo llevan al servicio médico y se salva. Pero aquí la trascendencia, precisamente te dejo de tarea que busques esa película y la veas. Se llama, es que no recuerdo el nombre exacto. Sí, claro. Tantas horas, así no. Creo que se llama así, 120 y tantas horas. O busca la película del chico que se amputa la mano, algo así. Él empieza con su fase de duelo, porque hablando del duelo, bueno, regresando el tema rápidamente así. El duelo, tenemos varias fases que podemos regresar una y otra vez a la fase. La primera fase es la negación. No aceptas la pérdida. Que te dicen, ay, se amputó la mano. No aceptas la pérdida de esa mano. O que perdiste un familiar. No, es que no puede ser él. No, es que tengo que verlo físicamente para saber si es él. Si no es él, si no veo su cara, entonces no lo acepto como pérdida de él, ¿sí? Dice mucha gente, no acepto que él murió hasta no ver su cuerpo. Esa es la negación. La otra es la ira, que reaccionas enojado o enojada y buscas un culpable. Esa es la otra, la culpabilidad. Buscas a quién culpar, ¿sí? No fue tu culpa, fue de quien lo dejó morir. Si fue el médico, la enfermera, el paramédico, es que el paramédico, la enfermera fue el culpable, pero nunca fuiste tú, y quizá fue negligencia tuya, o fue negligencia del enfermo lesionado. Como ejemplo, cuando alguien llega grave al seguro, le echan culpa a los médicos, pero ¿cómo sabes cómo iba su cuerpo por dentro de aguantarse tanto tiempo sin medicamento? No sé si me explico. Y dice, entró bien, ahí me lo mataron. De hecho, con la pandemia de COVID se vieron todas estas fases de duelo. Ahora, la otra es ya la negociación. Empiezas a negociar, incluso hasta con el creador empiezas a negociar. Ah, no, es que mira, si me lo dejas vivo te prometo que voy a hacer esto y esto. O empiezas a negociar tú mismo. No, es que mira, si me logro salvar de esta, yo me prometo que no vuelvo a hacer lo mismo. Y me prometo ser más cuidadoso, me prometo ser más no sé qué, ¿sí? O sea, y le estás poniendo, ahí viene siendo la voluntad, ¿no? Porque ¿algo así? Le estás diciendo, bueno, Dios, si tú, pero... Ándale. Y entonces, no. Y la otra, la última etapa, no hay un orden pues, pero la última etapa es la aceptación. Cuando ya aceptas... ¿Cuál es la primera entonces? Es que la primera es la negación. Bueno, la última es la aceptación, pero aquí por eso digo que no hay un orden, porque tú puedes empezar directamente con la ira. Pues yo terminé con la ira. Y ese es el detalle, Claudia. Tú puedes regresar varias veces a una etapa y te vas a estancar en esa etapa, puede ser. O puede ser que esa etapa la superes rápidamente. ¿Sí me explico? Vamos a cambiar el ejemplo, hablando de la situación sobre la que te dicen, a ver Claudia, si no entiendes que te tienes que poner el equipo de protección, ya no vas a trabajar con nosotros. ¿Contra quién la vas a agarrar? ¿Contra el segurista que te lo dijo o contra el de recursos humanos? ¿Pero quién es el culpable? Tú misma, porque no estás aceptando que es una condición de seguridad.
Y empiezas a culpar, empiezas a negociar después y al final aceptas, ok, bueno, sí, me voy a poner el equipo ya, al final. ¿Sí? Aceptas que sí es tu responsabilidad y te lo pones. Así como ejemplo eso, me salí del tema de la situación con los de verlo, pero sí es importante asimilarlo. ¿Sí? Y te voy a ser honesto, analícenlo así. ¿Han tenido pérdidas en tu casa? La tuya también. ¿Y quién de ustedes ha visitado un tanatólogo o tanatóloga? No. ¿Para qué, verdad? Pero No sí tenemos yo he esa tenido mi importancia. terapia para... No tenemos esa importancia. el duelo. La otra situación que te diría entonces ve con un psicólogo. Pero cuando te dice, oye Claudia, es que debe ir un psicólogo, ¿qué dices tú? Yo no estoy loca. O dice Juan, oye Juan, ¿sabes que necesitas un psicólogo? Yo no estoy loco. Luego está la negación, no, es que yo no voy a un psicólogo porque no estoy loco. No tiene que ver con la locura, ¿sí me explicó? Tú ves un psicólogo porque es un psicólogo que el psicólogo te ayuda a superar la salud mental. El psiquiatra es el que ve a los locos. Esa es la gran diferencia. Me salí el tema. ¿Sí queda claro? Bien. Ahora, regresando a esta situación, vemos nosotros estos pictogramas y no sabemos qué significa. Aquí tenemos, por ejemplo, peligro. Vemos la calaverita y vemos este rayo. ¿Qué nos indicará, Claudia? Pues que electricidad. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Y también riesgo de muerte, por eso tiene la calavera. Tenemos que identificar el peligro. Sí. Precisamente por eso toda la planta, en las áreas donde se considera un riesgo, por ejemplo, tú en el almacén, si llegas a manejar solventes, tendrías que tener aquí este pictograma que indica que hay un peligro y agregado el otro triangulito amarillo con una flama que indicaría que peligro, riesgo de líquido inflamable, riesgo de incendio. ¿Y ahí qué me está indicando? En este caso nada más indica un riesgo. Te voy a poner dos ejemplos, Claudia. Sobre todo en el trabajo que tienes aquí. Tú tienes este pictograma y está en el piso con su tripié, ese pictograma. Y está alguien trapeando. ¿Qué peligro te está indicando? Que no quiero Resbalarte con el agua. el agua, piso mojado. Ahora cambiemos el ejemplo. Que llegue un trabajador y para una escalera y pone ese pictograma. ¿Cuál es el riesgo? De que la escalera que... ¿Cuál es el riesgo, Juan? Otro riesgo. Que está inseguro el lugar, ¿no? Que esté inseguro. ¿Y qué puede pasar si alguien está trepado en la escalera? No, pues caer la persona. Se puede caer la persona o Distraer. te puede caer herramienta. Sí. Ahora, nosotros los mexicanos, si vemos a un trabajador en la escalera, no pasamos por debajo de la escalera porque hay un peligro de caída del trabajador de la herramienta. ¿Por qué no pasamos por debajo de la escalera? Por el riesgo que corre tanto él como Sí, pero hablando de la situación de traición mexicana. Ah, la mala suerte. Mala suerte. Ay, sí. Te lo juro, No, mucha sí. gente no pasa por debajo de la escalera por la superstición de mala suerte. Ya no es por la seguridad. Más no porque sea un peligro. Entonces, si tú estás trabajando en un área, tienes que acordonar. Por ejemplo, él hablando del montacarga. Él ya tiene su paso, su ruta de paso de montacarga. No sé si sea toda la planta o fue solamente delimitado una zona. Almacén, puro almacén. Un almacén. Pero ya la gente sabe que por esa ruta siempre va a pasar el montacarga. Ahora, si fuera el caso que él tuviera que tener una ruta especial porque va a hacer otro movimiento, tendría que señalizar entonces, precaución, paso de montacarga. Y delimitar la zona porque está haciendo un trabajo no habitual. Tiene que estar señalizado el peligro. Y dependiendo del pictograma, es el tipo de peligro que te está avisando. Pusimos nada más en este caso riesgo de muerte o riesgo eléctrico, o les ponía el ejemplo de la flama. ¿Cuáles podrían ser peligros también que tienen que estar señalizados? Con la maquinaria, riesgo de atrapamiento, riesgo de corte, ¿sí? Por ejemplo, si hay maquinaria que se cierra, riesgo de estar prensado, porque ha habido casos de trabajadores, como ejemplo, con las cortinas, levantan la cortina, se asoman y ¡pum!, ya le cayó la cortina encima. ¿Me explico? Entonces, por eso tiene que estar señalizado. Y hace un rato ponía el ejemplo de la escalera. ¿Por qué el mexicano no pasa por debajo de la escalera? Por superstición, porque son 7 años de mala suerte. Pero no por peligro. ¿Cierto o no, Claudia? ¿Me equivoco? No, es que a mí me ha pasado que veo la escalera y no pasa nada como que... Exacto. Ay, Y ha pasado, tan ha pasado que yo lo apliqué en algún momento. Veo a una persona con una escalera ahí y yo me bajaba de la banqueta y me iba por la calle o me cruzaba directamente a la acera contraria. Y hay gente que así ve el trabajador, pero no piensa, ay, se puede caer el trabajador encima de mí, se puede caer la herramienta. No, son 7 años de mala suerte. Esa es la mentalidad que Como el tenemos caso que del almacén, como el caso del almacén, puede ser de que, bueno, no he visto bien la verdad, pero ¿El puede almacén? decir, no, mala estivación, o sea, que es un estado de peligro, un área de peligro que mala estivación como Mira, decía. tan solo la mala estimación también, por incluso hablando del almacén, hablando de manejo de cargas, hay cierto procedimiento para levantar una carga, como ejemplo el caso de ella que es mujer, es menor la fuerza, la fuerza, y menor el peso que debe cargar. Entonces, si hablamos de cargas, hay una forma de cargar el objeto. Si ella lo carga mal, se va a lesionar, porque ella es mujer.
y tú eres hombre. ¿Quién tiene más fuerza? El hombre. Físicamente tiene más fuerza el hombre. ¿Sí me explico? Hasta ahí estamos hablando de un peligro. Nada más el tipo de carga que tengas arriba. ¿Qué sería lo conveniente? Lo pesado abajo, lo liviano arriba. Sí, por ejemplo, ellos cargan los palets ya con la mercancía y todo, yo cargo lo que son las cajas de tipo vacío, cartón, lo básico del almacén, y ellos son los fuertes. Y hablando del almacén, Claudia, bueno, hablando de cargas, ¿sabes tú cuál es el peso máximo que tú puedes cargar como mujer? ¿Tú sabes cuánto puedes cargar como hombre? Pues he cargado de 70 a 80 kilos. ¿Pero cuánto es lo que puedes cargar? Por norma, Por norma. Por norma, pues unos 30. No, 50, No, hombre. no, pero con el patín, ¿no? Un hombre, no, estoy hablando de cargar Cargar, normalmente. cargar. El hombre 25, la mujer 15 o 10. Por norma. Es que Punto. yo casi siempre uso lo que es mi herramienta para... Sí, pero algo me refiero a que cuando estás en el almacén y vas a bajar algo del almacén. Es más, un ejemplo, llegan a tu casa y te entregan un paquete. ¿Cómo lo recibes? De mano. ¿Pero cuánto pesa? La mujer, máximo 15 kilos, 10 kilos, digo, sí, máximo 15, 10 No. puede ser. Eso es lo que marca la norma. Pues yo hago 15 pesas, o 10. me voy por 25. Aunque hagas pesas, 15 o 10, conforme a la norma. Yo no las hago, yo no las debajo. Ese es el punto, Claudia. Ahora, te pregunto, si una mujer está embarazada, ¿cuánto peso puede cargar? Ay, no, pues yo creo que necesito 25 kilos. Ninguno, si está embarazada no debe cargar. Ah, no, yo pensaba que mi peso de... No, yo me refiero de que está embarazada ella, Sí, ¿cuánto sí, puede pero cargar ella? es que yo a lo que me refiero es que yo no sabía cuál sería mi máximo. Pues ya lo sabes, eso viene en la norma de manejo de carga manual. 15 máximo y 10 puede ser moderado, ¿sí? Dependiendo del objeto, pero es a lo que voy. Él dice, yo puedo cargar hasta 80, puede cargar hasta 80, pero la norma marca 25. ¿Por qué crees que los bultos ahora vienen en 25 kilos? Por la norma. Antes eran de 50. Y es más, hablando de eso, he visto trabajadores que échale 2, 3 kilos aquí de 60, 2, 3 bultos de 60 y El ya. bulto de cemento. Esa es otra historia, dijo doña Chonita. ¿Sí me explico? 2, 3 puntos. Échale los que quepan. Vi un video, no sé dónde fue, donde un fulano se pone 4 o 5 costales aquí, que creo que eran de masa, tipo ¿cómo se llama? De maseca. Aquí en la cabeza y carga aquí los puntos, imagínate la compresión. Bueno, eso es hablando de situación de riesgo y tomando en cuenta cargas manuales. El peligro que implica que cuántas veces ha hecho ese ejercicio, se está lesionando. ¿Sí me expliqué? ¿Ya te quedó claro entonces cuánto tienes que cargar? ¿Hacia norma? Sí, y eso viene en la norma de cargas manuales. Precisamente en su libro, en su manualito, vienen algunas normas. Léanlas. No es que se las aprendan de memoria, te va a decir referente al equipo de protección personal. Está relacionado con la norma tal y te va a enviar a la otra norma para que la leas. ¿Va? Léansela. Ok, ahora, la situación es en el accidente. En la situación laboral, tenemos que usar un equipo de protección personal para eliminar los riesgos. En dado caso, muchas actividades se han suspendido o se han reemplazado. Hablaba yo ahorita de los costales de peso. Eran de 50 a 60 kilos y ahora son de 25. ¿Por qué? Porque conforme a norma se tuvieron que reemplazar. Ahora, para eso están los estudios que te dicen que en cada trabajo vas a usar qué tipo de equipo, dependiendo de tu área de trabajo. ¿Sí? Y también tiene que haber un control. Hablando de controles, para eso está el segurista, para que esté haciendo la corrección y que cuide que todos traigan su equipo y que hagan las condiciones de trabajo de acuerdo a los riesgos que implica. ¿Sí? Entonces no la agarren contra el segurista. Es la responsabilidad de ustedes como trabajadores. Y aquí no hay nada de que no, es que ahí viene. El equipo lo tienes que usar siempre. ¿Sí me explico? Hasta ahí queda comprendido el asunto. Ahora, hablando de accidentes, decía ya hace un rato, si una empresa tiene solo accidentes puede durar días, meses o años sin un accidente. Pero en dado momento, esta empresa llega a tener un accidente y se vuelca la atención del seguro a esta empresa. A ver, ¿cómo fue el accidente? Tendrían que hacer un análisis si el trabajador incurrió en su accidente, si fue una omisión de la empresa o fue la omisión del trabajador. Y también, dependiendo de la situación, el tipo de accidente. Entonces, aquí nos maneja esta pirámide que se supone que por cada un accidente fatal que hubiera en esa empresa, hay 10 accidentes graves, es decir, que impliquen incapacidad temporal o permanente del trabajador. Hablaba hace un rato del chiste de la pérdida de los dedos. ¿Sí? Y por cada 10 accidentes graves, hay 30 accidentes leves. Es decir, el clásico accidente donde por no traer el casco te diste un golpe en la cabeza, no pasó nada, pero te diste un golpe en la cabeza. ¿Sí? Y por cada 30 accidentes leves, hay incidentes sin daño. ¿Sí? Incidentes que no implican lesiones, que no implican incapacidad, pero que ahí hubo un daño
leve, muy leve. Quizá podría ser que te resbalaste de las escaleras por no sujetarte del pasamanos, pero no te pasó nada. Como decía hace un rato, que no traías el casco y te diste el tope, que no traías el guante y te machucaste, o te atrapó la maquinaria, pero no pasó nada más que un pellizco. ¿Sí o no nos ha pasado a muchos que al cerrar la puerta del carro nos machucamos los dedos? Eso sería un incidente menor. De los 600 que potencialmente se registran, porque se registran así en las empresas, o sea, suceden, más no se registran. Y por último, aquí la cuestión es que agrega, de estos 600 incidentes, los que nunca se reportan. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, no, que no se enteren que yo tuve este incidente porque a mí me va a afectar como persona. Entonces, esto es agregado a las condiciones inseguras de la empresa y los actos inseguros que la mayoría de las veces es la gente los comete. Por no usar el equipo, por no manejar la carga como debe hacer. Perdón, ahora, imagínense cómo nos repercutiría esta situación a nosotros. Si la empresa llega a tener muchos incidentes menores, el seguro va a voltear a ver y va a decir, a ver, porque esta empresa tiene muchos incidentes menores. O pudiera tener uno solo, donde haya implicado una situación letal o mortal. Y la empresa va a ser clausurada en ese momento. Mientras se investiga cómo fue la situación del deceso o de la lesión mortal que tuvo este trabajador. ¿Hasta dónde te permite? ¿Hasta dónde repercute? Precisamente se lo probamos, Claudia. La responsabilidad de uno de trabajador. Y aquí la situación es para todos, tenemos que bajar el balón así. Sean incidentes fatales o sean incidentes menores, nos van a afectar a todos. Si afecta a la empresa, te va a afectar a ti. Claro. ¿Por qué? Porque mientras esté en investigación esto, la empresa puede quedar suspendida y tú no vas a recibir un sueldo. Por eso es importante que hagamos hincapié en usar el equipo de protección para evitar tener accidentes que generen que la empresa se quede suspendida. Porque no vamos a ganar un sueldo. ¿Cuántas veces has dado este taller? Pues bastantes, ya perdí la cuenta, pero sí ¿Y bastante. si ha habido asistencia? Sí, Sí, sí ha habido. O de sea hecho, que los que están ya tienen su capacitación. sí. Bueno, es que también aquí hay otro factor importante en la rotación del personal. O sea, no siempre es el mismo. Y te cambio, Sí, a mí me ha tocado te cambio el tema. Por ejemplo, cuando doy el tema de primeros auxilios, siempre le pregunto a la gente, ¿verdad? ¿Ya tomó alguien el curso de primeros auxilios? Y ya no falta que sí, no. ¿Cuántas veces? No, pues tomó unas 8. Y es más, hay gente que dice, es que sí, ya lo tomé. Ya llegan y se apuntan y se van. Y le pregunto, oiga, vamos a suponer que tú eres Claudia, ya lo tomaste 4 veces. ¿Y Claudia qué botiquín tienes? Y entonces, ¿de qué sirve la información? Si no estás bajándolo a tierra, si no estás previendo, y les digo yo, ¿en tu casa no se pueden accidentar? Ah, pues es que sí, y entonces, ¿por qué no tienes un botiquín? ¿Me explico? Cambiando de ejemplo, cuando hablamos de fuego, ¿quién ya tomó el tema de extintores? De manejo de extintores y control de incendios. Yo, ¿qué extintor tienes en tu casa? No, ninguno. Dice, si no digo que tu casa no se puede quemar. Aquí es el punto importante. Como dijo, Que tú cambies de información, ¿vale? perdón por cambiar un poquito el tema. Mi hijo le gusta andar en su moto. Y antes hacía mucho caballito. Ay, Digo, mira, hijo, te voy a decir una de las cosas. Está bien, qué bueno que puedas ser para hacer caballito. Que tengas Está bien, habilidad. pero ten cuidado, porque sale un niño corriendo. Tú le haces caballito, no vas a poder pararle, no vas a pegarle al niño o al quien vaya Y las saliendo, consecuencias que vas vas a a pegar. Sí, ten cuidado. Y se lo hizo 2 o 3 veces, ya después de tanto que le decía, ya no lo hizo. Hasta que entendió. El punto es precisamente eso, que cambiamos el chip y en base a que estamos viendo ya todo lo que nos afecta, tan solo el no usar el equipo de protección y lo que puede incurrir en accidentes, cambiemos ese chip y en nosotros está también que cambiemos la mentalidad de los demás. Es muy fácil, ¿cómo? Tú llegas a una empresa nueva, si ves que todo el mundo porta su equipo de seguridad y porta su casco, él por imitación lo va a hacer. Pero si ve que en la empresa todo el mundo le vale chetos y nadie se pone el equipo de protección, pues él va a hacer lo mismo. Entonces, si él trae la cultura de usar el equipo, pero ve que ustedes no se lo ponen, pues le va a valer gorro y va a dejar el casco ahí, los lentes, etcétera, y se va a meter a dar el trabajo sin equipo. Porque somos de la costumbre de hacer lo que estamos viendo. Entonces, hay que hacer siempre los ejemplos buenos. Por ejemplo, entran para allá y nomás voltean a ver si estoy yo y si ay, sí, me Porque ya saben que está siempre haciendo... Pero como ya me cambiaron de aquel lado, pero que... Ya se salvaron de ti. Ay, me asustaron del Monterrey, pues pongas el chaleco, que volviere por allá. No hay de otra, Pero así de casi sencillo. no No se las pongas hay fácil. muchos accidentes, ¿verdad, Fran? Sí hay. Más o menos. Pero así Incidentes como yo así de... Serán incidentes menores, fuertes. Porque siempre los vamos a tener, así va a haber un machucón. Es más, mira, sencillo, te puedes cortar hasta con una hoja de papel, ¿verdad? Y a poco en la oficina para estar haciendo anotaciones, etcétera, vas a usar guantes, pues no.
pero simplemente con una hoja de papel te cortaste. O sea, hay incidentes menores. Sin embargo, regresando al asunto, para mí es más fácil que si te pones el guante y se lesiona el guante, es más fácil, y para la empresa, reemplazar un par de guantes que reemplazar un dedo, o reemplazar una persona. ¿Sí o no? Que ese es precisamente lo que tenemos que hacer, cambiar el chip. Ahora, en base al análisis de riesgo, tocando la situación del equipo de protección personal, se hizo un análisis de riesgo en el cual se considera cuál es el equipo que vas a utilizar. Ese análisis se hizo antes de que tú entraras a trabajar. Es más, desde que la empresa apenas iban a hacer. Ya les hace el análisis de riesgo. ¿Sí? ¿Qué implica ese análisis de riesgo? Que va a depender del área donde vas a trabajar, el tipo de equipo que vas a utilizar. Por ejemplo, ahorita al ingresar a la empresa, ¿cuál es el equipo que debes de portar al ingresar? El cubrebocas. ¿Y por qué? ¿Por qué el cubrebocas? ¿Por qué el cubrebocas, Claudia? Porque nos está protegiendo contra la situación que estamos viviendo. Ahorita por la pandemia de COVID, todo el mundo se pone cubrebocas, ¿sí o no? Hasta por cualquier gripilla. Exacto. Pero antes de la pandemia, alguien estornudaba y venía a trabajar así, estaba estornude, y nadie le decía ponte el cubrebocas. Hasta que vino la pandemia y ahora sí, alguien estornudaba y la gente volteaba y salía paniqueados corriendo, ¿cierto o no? Sí. Es parte del equipo, ¿por qué? Porque en base a la pandemia ya aprendimos que había un riesgo de contagio. De hecho, una simple gripe es un contagio. Es más, en 1930 en México hubo una pandemia de gripe y murió mucha gente. O sea, no más fue en México, fue en muchos países. Murió muchísima gente por gripe, ahora fue por la pandemia, por el SARS-CoV-2 o por la gripe. Y Ya llevo aquí ese en cuento también. aquellos años se usaba como de este tipo de máscara y ya no. Sí, es que no había los conocimientos que ahora hay. Órale, gracias. Ahora entonces, que analicemos el tipo de trabajo y en base a ese tipo de trabajo va a ser el equipo necesario y el empleado. Aquí lo que tú decías, no uso el casco porque me dio tonto. Pero resulta que después del accidente, pues ya quedaste con un daño severo, importante, ¿va? Entonces, hay que usar el equipo. Hablando de casco, el casco de labores, si lo traes en la moto te protege de una infracción, pero no te protege de un daño, porque vas a salir volando. Tienes que usar el casco de motocicleta. Bien, hasta ahí dudas, preguntas, quejas o reclamaciones. No, Nada. todo claro. Los ejemplos que ya habíamos mencionado ahorita, pues entonces ya estarían vistos aquí en la situación. Primero, no usar el equipo o no usarlo de la forma adecuada, que ese es el otro factor importante. Porque sí o no, muchas veces no traemos el equipo, se me quedó allá, y para no regresar por el equipo, usas el movimiento sin el equipo, o usas la herramienta sin el equipo. ¿Va? Y lo que queríamos evitar, accidentes, aunque sean mínimos, ¿sí? Evitar accidentes, por eso hay que usar el equipo. Nomás un pequeño que también me parece, yo estoy del lado del almacén y yo Mira, ocupo mucho ve esto. esto. Yo ocupo mucho el patín y estaba uno de los ingenieros Sí. que deben usar su equipo de bota. Sí. Entonces yo llegué y le dije, Sí. ¿saben qué? Me voy a retirar el patín. Agarro bajo el patín y le cae la carga al ingeniero. ¿Hay Sí. quien pueda responsabilidad? Él porque no traía Es las porque no botas. traía el equipo exactamente. Por ejemplo, ve esta diapositiva. Y el ingeniero. Ya para hacer esta diapositiva. Él está puliendo, en este caso en roca, y no trae el equipo de protección. Él está incurriendo en una lesión a futuro. ¿Sí? Ve este otro trabajador, mira. No, pues no. ¿Cómo ¿Tú que crees es que eso? al tenerlo agarrado de aquí de la camisa va a ser suficiente? Pues no. Bien. Aquí hablando de montacargas. Bien amarrado. No le va a servir de nada. Porque está prohibidísimo subir gente ahí. Y es común que la sube. De este trabajador.